Ahora después nos van a confirmar si ponemos. La próxima charla es de Maximiliano Soler y es de seguridad en APIs y el nuevo top 10 de OWASP. ¿Sabés lo que es OWASP? Sí, tuve que hacer varios trabajos relacionados a ¿Y OWASP. las APIs? No, APIs también sé que son. Sé las dos cosas. Ok, así por las que... dudas, por las dudas. Maxi, yo lo conozco hace bastante tiempo, es un amigo de la casa, también estuvo patrocinando acá en Nerdearla con su empresa, Arsec. Podemos tirarlo, ¿no, el chivo? Gracias. Y nada, muy buen armador de Fernet. Así que bueno, sin más, vamos a pasar a la charla top 10 de seguridad de API de OWASP, API con nuevos protocolos, proveedores, integraciones y, por supuesto, nuevos ataques. Le damos la bienvenida a Maxi. Un aplauso, por favor. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. Cuesta esto después de almorzar, aquellos que tuvieron el placer de almorzar, ¿no? Vamos a hablar de seguridad en APIs y el nuevo Top 10. Un poco los chicos ahí, Lombi y Andy estuvieron hablando. Se va a hablar un poco de OWASP, de APIs también. Así que la idea es un poco eso. Muchas caras conocidas, la verdad que es un placer verlos y verlas de vuelta. Así que vamos un poquito adelante. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, siéntanse libres de levantar la mano. Realmente, no hay ningún problema. Si lo llego a ver, los voy a responder y si no, esperamos al final. Bueno, comencemos. La idea es la siguiente, hablar un poco, una breve introducción, porque a veces en Nerdearla, como hay muchos nerds que tenemos diferentes backgrounds, diferentes tipos de skills, es difícil ponernos de acuerdo en principio de qué hablar. Entonces vamos a hacer una pequeña intro rápida, como para que tengan una idea de qué quiero presentarles. Primero, la idea es ¿por qué hablar de la seguridad en API? ¿Por qué es tan importante esto? Y a lo largo de los años se fue viendo mucha evolución también, ¿no? Pero ¿por qué realmente esto? Vayan ubicándose, tranquilos ahí. Primero lo siguiente, a mí me gusta hablar de cosas reales y para que no digan, no, esto pasa nada más, o puede ser un caso hipotético. Esto es real, hace realmente poco, este año, T-Mobile, una de las empresas más grandes, de telefonía, fue hackeada a través de lo que se llama un data breach y más de 37 millones de registros fueron expuestos a Internet, ¿no? Estaban disponibles en Internet, pero a partir de ahí, de ese data breach, de ese hackeo que sucedió, bueno, imagínense la cantidad de cosas que se pudieron hacer. Vos me decís, no, pero yo no soy usuario de T-Mobile, la verdad que eso es Estados Unidos, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, pero pará, ¿alguna vez quisiste, por ejemplo, no sé, estudiar inglés, o estudiar algún idioma, y decías, ¿cómo hago? Bueno, no sé, me instalo una aplicación. ¿Cuál? Esa famosa del pajarito, ¿no? ¡Pum! Mirá, Duolingo. Duolingo, sufrió un data breach también, donde muchos datos fueron expuestos a través de una API vulnerable. Y no solo, la gente se registra y cree, bueno, pará, Duolingo quizás no es un servicio, no es una entidad bancaria, no es una fintech, no voy a guardar mis tokens o lo que sea ahí adentro. Entonces, relega un poco más la seguridad. Lo que sucede es que esa información expuesta termina siendo después combinada y los atacantes y demás, los agentes de amenaza, como se llama actualmente, lo que terminan haciendo es combinando esa información con otro tipo de fuentes, otro tipo de, redes sociales o foros y demás, y ganando acceso a cuentas. Porque la mayoría de la gente, lamentablemente, lo que hace es definir las mismas contraseñas, usuario y credencial, en diferentes plataformas. Así que eso es algo que se ve muy a menudo. Bueno, OWASP, un poco de APIs. Vamos un poquito rápido esta parte, para alinearnos todos. Cualquier cosa me van preguntando. Primero, ¿qué es OWASP? OWASP, es una, vamos a decirlo, bien sencillo. OWASP es una organización sin fines de lucro, es estadounidense y una de las cosas más importantes que hace es promover la educación, promover el conocimiento de seguridad, ¿no? Hoy vamos a hablar del OWASP Top 10 en APIs, en lo que es en API, pero también hay uno de mobile, hay uno de web, también hay recursos como herramientas, que ellos hacen, open source, y muchas veces en diferentes partes del mundo lo que terminan haciendo es organizar, conferencias, así que se pueden asistir, pues muchas son virtuales también. Bien, ¿qué es una API en principio? En principio una API, es una interfaz, algo, no exactamente a definirlo, con las siglas, sino imagínense que dos sistemas se quieren conectar, estableciendo protocolos, reglas, formas de comunicarse. Algo que, un beneficio muy grande es yo, desarrollador, no tengo que salir a crear una nueva interfaz o algo nuevo, sino que puedo comunicarme con un sistema existente sin saber cómo fue desarrollado en principio, lo cual nos ahorra un montón de tiempo y a algunos que somos un poquito más perezosos nos ayuda a reducir esa cantidad de esfuerzo. Un modelo tradicional de APIs, esto debería ser un puntero, no es un puntero. Bueno, tipos de APIs que hay, tenés las públicas donde dos empresas se ponen de acuerdo o se exponen, las partners que
también pueden ser dos empresas, pero que únicamente le dan el acceso a determinadas situaciones. Después tenés las internas, que pueden ser obviamente de consumo interno, y las compuestas, aquellas que pueden tener, por ejemplo, un mix entre algunas de las tres anteriores que mencionaba. Formatos de envío. El formato de envío es bastante, digamos, particular, y esto depende también de la necesidad. Pero el más común es el JSON, XML y bueno, o también en texto plano. También se usa también basado en token y demás. Endpoints. Esto lo voy a nombrar un montón, porque si hay algo que tiene una API, son endpoints. Digamos, los endpoints, de alguna manera, para que se den una idea, es aquella parte de la URL, digamos, donde vamos a estar haciendo las solicitudes. Y también nos va a dar las respuestas. Sencillo, un modelo rápido, la parte de adelante es el protocolo, la otra parte es el dominio, después hay un puerto que puede ser opcional, hay una versión también, y bueno, la parte del final termina siendo lo que sería el endpoint en sí, donde nosotros vamos a enviar esas solicitudes. Ahora sí, lo estoy llevando un poquito rápido para que haya más tiempo para otras cosas. Vamos a entrar al top 10 de seguridad en APIs. Un poco de contexto como para que tengan idea. Fue cambiando muchísimo. En el año 2019 fue la primera versión que salió del OWASP Top 10 en seguridad en APIs. Esto, recuerden que OWASP lo que hace es, de alguna manera, es buscar, digamos, a la comunidad, tratar de entender, digamos, sondeando, digamos, cuáles son aquellas vulnerabilidades, cuáles son aquellos reportes significativos y cómo podrían llegar a impactar a la industria. Vamos por acá. ¿Cómo se categorizaron los riesgos? Porque después del 2019 a 2022, en realidad, por el 2013 tomó como para hacerlo, digamos, avanzar en eso. Primero, se tuvieron en cuenta incidentes de seguridad significantes. Estos que mencionamos anteriormente, bueno, eran parte de eso. Programas o plataformas de bug bounty, acá adelante veo algunas caras conocidas que hacen bug bounty y lo saben bastante, también, ¿no? Después muchos reportes públicos que estaban ahí disponibles en internet y que se podían de alguna forma entender y llegar a la conclusión de cuál había sido el vector o cuál había sido el tipo de explotación y cuántas personas habían sido afectadas. Y después, por otro lado, tuvieron en cuenta esto, de los reportes del 2019 al 2022 fueron únicamente considerados. Por lo tanto, 2023 quedó fuera de alcance, entonces se lanzó en esa versión. La comunidad en un momento, recuerden que esto está, digamos, orientado a la comunidad, podía en ese momento enviar datos, bueno, aquellos reportes que eran relevantes para esas personas y que consideraban que deberían estar incluidos. Sin embargo, tristemente, no se recibieron a través de la comunidad. Entonces, el grupo que estaba encargado de hacerlo tuvo que ponerse de acuerdo y decir, bueno, vamos a buscar información en internet. Este es el top, pero ahora vamos a ir uno por uno. Cambios significativos. Voy a empezar así. El 2019, 2003. La primera categoría se mantiene. Ahora vamos a ver, pero cuando empezamos a hablar del top es medio complicado saber, es medio difícil entenderlo así de simple vista, digamos, si no tenés el background atrás de haber explotado vulnerabilidades anteriormente. Se dividen algunas cosas de niveles de objeto, la autenticación, digamos que a veces tristemente nos gusta reinventar la rueda o nos gusta, digamos, crear cosas que en realidad no existen, no están estandarizadas. Hay algunas categorías que son nuevas, por ejemplo, las que están marcadas en verde, si lo leen de esa manera, digamos, sería la de la derecha. Hay 3 nuevas y hay otras que se expandieron, porque se creyó que era necesario expandirla y no quedarse con la primera versión. Vamos al primero. Esto va a ser así. Es, primero, digamos, qué es necesario para explotarlo y después cómo saber si soy vulnerable, digamos, como para que ustedes se lleven una idea de, bueno, ¿soy vulnerable o no? Cuando lo desarrollé, ¿esto me convierte, digamos, en el desarrollo que hice en una API vulnerable? Vamos acá. Bueno, ¿cuál es el vector de ataque? Primero, en el caso, digamos, lo que es Broken Object Level Authorization, lo que sucede generalmente es que al momento de interactuar con objetos, estos objetos tienen un ID y ese ID lo que termina siendo es predecible o vulnerable. Caso hipotético, imagínense que el DNI o imagínense que hay una persona que recién, no sé, intentaron comprar comida y era la reserva 1, 2, 3, 4 y bueno, viene otro y dice, bueno, pará, yo quiero saber la próxima reserva, la 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, o la siguiente. Entonces, generalmente, digamos, está basado en IDs o UIDs que son súper predecibles. Imagínense una persona que está autenticada en una aplicación, automáticamente podría saber cuál es el próximo objeto, si es predecible. El problema principal es que generalmente, digamos, hay fallos a nivel de lo que es la autorización, digamos, donde digamos, no están segregados bien o correctamente los permisos. Entonces, lo que se hace es asociar el ID del objeto quizás con el ID del usuario que está tratando de consultar. Y ahí rompe completamente. Este es de los más comunes. En otros tops se llama IDOR y demás, pero es lo más comunes que existen. Y obviamente,
el fallo podría llegar a, desde lo que es la divulgación de información, o modificación, o inclusive destrucción de datos, si vos podés acceder y modificar ese dato. Vamos al siguiente. Broken Authentication. Imagínense que al momento de desarrollar, alguien, de alguna manera, lo que es el proceso de autenticación siempre termina estando expuesto. Ingreso de contraseñas, el login, reseteo de usuarios y demás, eso termina siempre estando expuesto. Por lo tanto, un atacante o alguien que digamos, está focalizando en eso, lo va a poder acceder, o sea, lo va a poder ver. La diferencia está en cómo fue implementada ese tipo de autenticación, digamos, cómo se genera. Uno de los casos más comunes es el olvido de contraseña. O cuando vos pones un email y de esa manera te dice, bueno, podés acceder o no acá de determinada forma. Requiere un poco por ahí de habilidades un poquito más complejas, pero al estar expuesto hay un montón de herramientas disponibles y un montón de formas de hacer pruebas en contra de eso. Una de las formas más comunes, digamos, es atacar un formulario que no tiene un captcha. ¿Cuántas aplicaciones vemos por internet que no tienen un captcha? Entonces, se pueden hacer ataques de fuerza bruta, se pueden utilizar, no sé, contraseñas débiles, entonces se pueden hacer diferentes tipos de ataques combinando diccionarios y demás. ¿Dónde vemos muchísimas fallas y sobre todo de la experiencia nuestra? A la hora de manejar los secretos, un token, digamos, no se validan, no se revocan, no expiran nunca o se renuevan y no hay, digamos, no se anula el anterior. Entonces ahí hay graves fallos, ¿no? A la hora de hacerlo. Después, imagínense lo siguiente, una aplicación que digamos, vos querés cambiar tu correo electrónico, te deja cambiar el correo electrónico, pero no te pide que confirmes tu contraseña actual. Entonces, eso es un escenario muy fácil también de vulnerar. Digamos, porque no te estás pidiendo el token o el segundo factor de autenticación o mismo que confirmes tu contraseña actual. Es un caso muy común. Bueno, por ahora ¿cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Sí? ¿Manito? ¿Sí? Joya. Vamos a entrar en una parte que para mí esta es bisagra. Para mí este es bisagra. Para mí, para entender, digamos, el top, muchas veces se habla de una API que tiene funciones y también tiene objetos. Digamos, la API te puede devolver mucha información, digamos, una puede ser al nivel de objeto y demás. En este caso sucede lo siguiente, es Broken Object Property Level Authorization. O un problema asociado a la autorización, pero a nivel de objeto. Imagínense el siguiente escenario. Un escenario puede ser, supongamos una plataforma como YouTube, ¿no? Vos subís tu video y después hay alguien, digamos que, o sea, la API te devuelve información, pero te dice que si no pagaste, si no es un usuario no se ha registrado y el video no está marcado, digamos, te devuelve la propiedad del objeto y el video no está marcado como tal, tranquilamente, digamos, no se lista. Sin embargo, la propiedad te la permite cambiar. Vos, un usuario autenticado, podrías autodesbloquearte el video, porque tiene una propiedad que se afecta. El problema está en lo siguiente. Muchas de las APIs, generalmente lo que terminan haciendo es devolviendo todas las propiedades del objeto. Por ejemplo, volvamos al caso del video. Subís el video y te dice, bueno, video listado o no, es miembro o no es miembro, te lo devuelve la API. Un atacante lo que puede hacer tranquilamente en ese escenario es modificar ese valor, la propiedad del objeto. En lugar de es miembro, sí o no, y bueno, ponerle sí es miembro. Y pasarse un proceso de, ya sea de pago, autorización o mismo de verificación a nivel de lo que puede llegar a ser un back office. Generalmente pasa esto, que todas esas propiedades son manipulables. Requiere un poco de ejercicio saber cómo manipularlas, pero están ahí disponibles. Y no se dan una idea, por ejemplo, muchas veces que se hacen validaciones o se devuelve información del lado cliente, cuántas cosas se pueden llegar a hacer. Por ejemplo, no sé, menús que están escondidos. El famoso true false en un menú, bueno, eso se ve un montón, que después la UI termina renderizando el menú para el usuario. Así que, imagínense. ¿Cómo saber si soy vulnerable? Bueno, siempre digamos esto, lo principal es saber si el usuario tiene permiso o no a ese objeto que quiere, a esas propiedades del objeto que quiere modificar. Si hay funciones o hay objetos, digamos, el usuario puede cambiar cosas sensibles o agregar o eliminarlas, bueno, habría que validarlas, ¿no? Y entender un poco cómo es ese árbol de jerarquía, digamos, cómo lo van a hacer, digamos. Hay propiedades que se exponen de forma innecesaria hacia un usuario. ¿Para qué le vas a decir, por ejemplo, no sé, en el caso este de la subida de un video, ¿para qué se le vas a mostrar al usuario si está bloqueado o no su video? Si es miembro o no es miembro. No hace falta, digamos, vos las validaciones esas las tendrías que hacer a nivel de backend y no devolvérsela al usuario. Bien. Esta es una categoría que se expandió. Unrestricted Resource Consumption, digamos, tiene la particularidad de esto de que está asociado anteriormente a lo que puede ser,
denegaciones de servicio, pero va por otro lado, no va únicamente por el exceso de consumo de información. Generalmente sucede esto, digamos, muchas APIs, digamos, la explotación en este caso es súper sencilla. Se pueden hacer múltiples solicitudes concurrentes o usando una cloud disponible en Internet. Está asociado a lo que puede llegar a ser una denegación de servicio o mismo también en algunos casos donde hay APIs integradas, se podría hacer, digamos, afectar a la empresa de forma directa. Por ejemplo, imagínense Twilio, cuando te manda un SMS, vos podrías hacer un barrido o vos podrías hacer un ataque del tipo rate limiting, de esa manera, bueno, afectar de forma monetaria también a la organización, a la empresa que está integrada, ¿no? El caso más tradicional, digamos, es si tuviésemos que pensar cuál es el caso o cómo saber si mi API es vulnerable o no, es si fallan alguna de estas cosas. Por ejemplo, si no hay una memoria, digamos, definida para el consumo del proceso, si no hay un tiempo máximo de consumo o carga de archivos, si uno puede o un usuario puede de alguna manera, no sé, generar consultas de forma aleatoria y no lo estamos controlando. Ese es el caso más típico que existe. Este es el número 4 y recuerden que de alguna manera se expandió. Y el límite, digamos, de gasto también, porque si yo tengo, por ejemplo, la particularidad esta de estar integrado un servicio de un tercero y el tercero me cobra, digamos, cada vez que hago una consulta, bueno, tranquilamente, Google Maps tiene eso, digamos, te deja una cantidad de registros a consultar, Twilio cada vez que mandas un SMS te consulta o te carga, digamos, es 0,5 y más, pero imagínense si lo dejo días enteros, noches enteras, con múltiples recursos, cuando viene la factura se paga más caro que lo de AWS. Así que, nada, un buen ataque es ese. Bueno, número 5. Recuerden que en la número 3 hablábamos de objeto. Ahora vamos a hablar a nivel de función, digamos, un problema de autorización, lo que es basado principalmente a nivel de función. Y la función es muy distinta a lo que es el objeto. Esto sucede de la siguiente manera. Primero, digamos, requiere que un atacante envíe solicitudes legítimas, es decir, solicitudes reales, ya sea como un usuario anónimo o como un usuario regular sin privilegios. El caso más común, o un caso típico, imagínense el siguiente, hay una función para listar miembros y esa función de listar miembros está oculta en miembros / todos, por ejemplo. Y eso lo puede listar un administrador. Pero ¿qué sucede si un usuario legítimo en la aplicación, que tiene privilegios inferiores, descubre ese endpoint? Y en realidad vos estabas mostrando el menú al administrador, pero el usuario lo que termina haciendo es descubrir ese endpoint en particular y listarlo. No se te dan idea la cantidad de errores que se encuentran en ese momento. ¿Por qué? Porque creen que el usuario, ya sea de forma intencional o no, nunca lo va a terminar descubriendo. Entonces es muy normal verlo. ¿Cómo saber si soy vulnerable? Bueno, lo primero es preguntarse esto, quizás. ¿Podría un usuario acceder a endpoints que están, no sé, endpoints que son administrativos? ¿O acceder a funciones que son sensibles? O, por ejemplo, a mí me encanta, este racionamiento es, ¿la organización A puede acceder a contenido de la organización B? ¿O cómo estoy restringiendo? ¿Cuáles son los parámetros que estoy teniendo en cuenta a la hora de generar esta jerarquía, digamos, esta diferencia entre a qué función debe acceder cada organización o cada usuario? Para mí es clave. Vamos a las 6. Hay que meterle pata porque hay poco tiempo. Así que, bueno, este es Unrestricted Access to Sensitive Business Flows. Nada más y nada menos esto está asociado a lo que es el negocio. ¿Cuántas veces han encontrado especificaciones de API o documentación que documentan los flujos del negocio críticos? Yo, muy pocas, y creo que hay casi nada. Esto, digamos, tiene que ver con entender aquellos flujos del negocio que son críticos y que podrían generar un daño, un perjuicio a la empresa, a la organización. ¿Cómo saber si soy vulnerable? Bueno, un flujo típico, digamos, que podría ser el siguiente. Imagínense que alguien está reservando un vuelo y demás, reserva todos los vuelos disponibles y después eso genera un daño automáticamente en la organización, porque no hay vuelos disponibles. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Bueno, ofrecerlos más baratos o directamente no ofrecerlo, termina canjeando y bueno, después se tiene que ir a consumir los vuelos de otra manera. Yo no he visto generalmente flujos críticos realmente documentados. Quizás faltan muchas veces esas cosas. Ese es uno de los casos más típicos que hay. Bueno, 7. Esta número 7 tiene una particularidad. Server-Side Request Forgery. Las APIs generalmente, y hoy más en día que se integran particularmente con todo, tienen, digamos, una particularidad que
Esta viene de lo que es web, ¿no? Pero como se vio que las APIs ahora están integradas con absolutamente todos, inclusive nosotros hoy cuando compramos la comida, nos integramos con un medio de pago y pagamos con un QR, ya había una integración en el medio, que seguramente usan API. Entonces, las aplicaciones, digamos, o las APIs en sí, generalmente lo que hacen es ir a consultar a un recurso externo y más. Pero el problema principal es que no terminan validando lo que es lo que el usuario está metiendo, básicamente. Hay una URI, digamos, que el usuario mete, o una URL y donde va a buscar la información. Hay dos tipos básicos. Uno, el más común, es el que vos pones la información y te termina devolviendo los resultados y se ve por pantalla. Y hay otro que se llama ciegas porque, en ese caso, el atacante, digamos, no tiene manera de ver cuáles son cuál es la respuesta que recibe. Entonces tiene que saber algo, o sea, tiene que darse cuenta a nivel de tiempo, tiene que darse cuenta a través del comportamiento, pero no lee en sí la respuesta. ¿Cómo saber si soy vulnerable? Bueno, validar y validar. Digamos. Lo primero es, si no estoy validando a dónde me estoy conectando, ese es uno de los problemas más principales. Después, muchas veces, imagínense que un caso típico, te permite cargar, digamos, una aplicación, va a buscar, digamos, una imagen y vos le podés poner cualquier URL. Bueno, muchas veces sucede que al momento de poner la URL, si vos pones una URL interna, como hay relación de confianza, podrías hacer escaneos internos o podrías salir a buscar información, digamos, dentro de la propia red donde está corriendo la aplicación está. Y obviamente servicios como Kubernetes o Docker, digamos, tienen métodos o tienen formas de gestionar a través de rutas predecibles. Entonces termina siendo súper interesante. 8. Security Misconfiguration. Esta es muy sencilla. Imagínense que ustedes deployan o levantan equipos o hay APIs disponibles. Siempre van a haber cosas por defecto. Digamos, esas cosas que están por defecto son una ventaja para cualquier atacante que va a tratar de aprovecharlas. Configuraciones inseguras, contraseñas por defecto, documentación disponible que se puedan consumir, ¿no? Que puedan dar de alguna forma, ampliar la superficie de ataque. Una particularidad que existe es que podrían existir exploits, o sea, piezas de código que hacen más vulnerable, te permiten tomar ventaja de esa vulnerabilidad. ¿Cómo saber si son vulnerables? Bueno, lo primero es si no hay un proceso de hardening, si no se le hacen revisiones, si no hay, digamos, se han deployado características innecesarias que nadie está utilizando, puertos, no sé, imagínense lo que puede haber, digamos, una consola administrativa que no hace falta. O inclusive la habilitación de métodos del tipo stack, ¿no? Stack trace que estén ahí disponibles, el método de bug. 9. Improper Inventory Management. Esto pasa lo siguiente, las APIs, digamos, tienen una particularidad. Las APIs deberían tener un ciclo de vida. De hecho, tienen un ciclo de vida. Distinto es que se sigan o se usen las buenas prácticas. Muchas veces sucede que lanzamos la versión 1 de la API, pero después también tenemos, no sé, la versión 2. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la versión 2 se sigue parcheando, se sigue haciendo arreglos o agregándole características, pero la 1 sigue disponible, que fue la que está ahí. Entonces se vuelve mucho más vulnerable. ¿Y qué terminan haciendo los atacantes? Aprovechando ese punto débil o esa falta de gestión, en este caso, donde no hay un ciclo de vida acorde. Entonces, como un típico vector de ataque, esto que mencionamos anteriormente. Versiones antiguas de una API que no están siendo parcheadas y demás. Datos sensibles que puedes poner la API, que no se manejan de la misma forma como anteriormente. ¿Y cómo saber si soy vulnerable? Bueno, lo primero es la documentación, que existan puntos ciegos en la documentación, los flujos no estén del todo documentados como venía anteriormente, la actualización no existe, o se dejan de por vida muchas veces. Bueno, el número 10, y ahí ya entramos en algunas recomendaciones generales. Este es Unsafe Consumption of APIs. Generalmente cuando vamos a volver al caso acá de la comida, lo digo porque me quedé con un poquito de hambre también, pero imagínense una integración con una API, ¿no? Yo soy desarrollador, tengo la API, bueno, integro con un tercero. Generalmente lo que sucede es que quien desarrolla y está integrándose una API de un tercero tiende a tener mucha confianza en la información que le devuelve o que recibe mediante la API. ¿Por qué? Bueno, porque me estoy integrando a una empresa conocida y no voy a hacer verificaciones. Bueno, en ese sentido hay un punto, hay un error. El principal problema es que no se verifica ni se le pide por ahí tantas cuestiones de seguridad a una API o un servicio que se está integrando. Entonces, generalmente a nivel de vector de ataque no es tan fácil porque vos tenés que entender, digamos, cuáles son estas APIs que, digamos, en este caso la víctima, supongamos, ¿no? va a estar teniendo como integradas. Entonces es un poquito más difícil. Y después, ¿cómo saber si soy vulnerable? Bueno,
Por ahí lo más tradicional es que no haya un canal cifrado, que no se validen o no se limiten, digamos, los recursos que vamos a estar consumiendo. Entonces, esas son de las principales características negativas que encontramos a la hora de integrar una API de un tercero, donde no se hacen validaciones de forma correcta. Y ya para ir cerrando y entrando, si quieren, en la parte de preguntas, esto salió hace poco. Hoy estamos 28, esto es del 23 de septiembre. OpenSea, digamos, para aquellas personas que les gusta lo que es NTF y demás, bueno, es el número 2 en el mundo y digan, bueno, pero esto del consumo inseguro de APIs de tercero, bueno, esto pasó lo siguiente, le empezaron a mandar a sus usuarios que un tercero de ellos que había sido integrado había tenido una brecha de seguridad. Entonces las APIs a partir de, bueno, en la nota ahí no se llega a leer, pero a partir del 1 de diciembre, todas las APIs que ellos habían enviado a sus clientes van a dejar de funcionar, generando, digamos, una posible denegación de servicio, que hay un posible data breach también en el medio. Así que ténganlo en cuenta. Ahí están, digamos, en el QR tienen las notas. Igual después la presentación la pueden leer tranquilamente. Bueno, ciclo de vida de una API. Esto es lo tradicional. A mí me gusta, digamos, cerrar con esto porque me parece que es lo más importante. Generalmente la API, digamos, se debería planificar, hay un diseño, hay algo, digamos, una fase de implementación donde vamos a poner todo en orden, hay una publicación, se va a dar a conocer, debería haber una documentación, una operación, y así siguiendo, ¿no? Se va a consumir, se va a definir qué cantidad de personas o bajo qué condiciones se van a empezar a consumir esta API, si le vamos a cobrar o no. Hay un mantenimiento donde, bueno, le vamos a agregar, por ejemplo, no sé, cuestiones de seguridad, le vamos a agregar cuestiones de, no sé, de uso también, nuevas funcionalidades, y debería haber un retiro. Ese retiro muchas veces sucede o sucede mucho tiempo después. Entonces quedan puntos disponibles o puntos vulnerables que se pueden atacar tranquilamente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ahí llamo a mis colegas host, si quieren, también. Ahí lo tengo al Lombi. Me voy a correr para acá, para este costado. Acá estamos. Olis. Ahora nos arreglan los micrófonos. Ahí está. ¿Qué tal? Buenísima la charla, Maxi. La verdad, excelente. Gracias. ¿Alguna pregunta del público? Allá. Allá, muy bien. El hombre de campera negra. Tenés un micrófono a tu izquierda. Podemos hacer como la ola con el micrófono. Sí, quería saber cómo se relacionaba esto con la corriente de Zero Trust. Buenísimo, sí. Bueno, son diferentes, pero pensalo que desde el punto de vista lo que puede llegar a ser Zero Trust y APIs es tratar de desconfiar siempre, de negar cualquier cosa que vos no sepas o que no esperes recibir en una API. Entonces ese es un punto clave. Zero Trust también es denegar a todos, digamos, y solamente darle permiso a aquellos recursos o servicios que vos confiás. En una API debería suceder lo mismo, digamos, en lo que es autenticación y autorización, lo que viene por defecto es denegar. Después comienza el proceso de validación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Tengo preguntas en Swapcard. Acá Dale. Francisco nos pregunta, ¿cuál es la manera correcta o más segura hoy en día a la hora de manejar el esquema Bearer con JWT y Refresh Token? ¿Dónde deben almacenarse cada valor? ¿Cookies, Session Storage y qué expiración deberían tener? Excelente pregunta. Muy, muy buena y muchas veces está esto que seguridad viene y te dice, che, pero pará, no me lo pongas acá. Bueno, para que entiendan, digamos, JWT o los SHOT, digamos, muchas veces se utilizan para autenticación o autorización, pero bueno, eso depende un poco de la aplicación. Lo principal de cómo almacenarlo va a depender también de la aplicación. Mucha gente va al local storage, almacena en cookies. La verdad es que siempre buenas prácticas es firmado, digamos, lo principal es firmado, utilizar, digamos, un esquema criptográfico fuerte y sobre todo no hacer variaciones del lado del cliente, porque eso le va a dar la posibilidad al atacante de modificarlo o intentar manipularlo un poco. Así que lo principal es eso. Si están en local storage, piensen que eso puede vivir un tiempo determinado y que, bueno, con el tiempo, si es demasiado extenso, podría generar algún problema de seguridad. Si está en la cookie, también lo mismo, digamos, eso depende mucho cómo lo manejan. La cookie se puede hacer más segura, el local storage podría tener un tiempo corto de vida, así que sí, depende un poco de la implementación. Bien. ¿Cómo recomendás intercambiar los secrets para interactuar con una API? Pregunta acá Maximiliano. Muy bien, un tocayo. Los secrets, bueno, excelente. Yo he visto la forma más sencilla de intercambiar secretos es hacerlo a través de las cabeceras, digamos. Algo que evitaría es enviar un secret a través de una URL o de la URI en sí, porque eso después termina dejando un log y no es la mejor práctica. La cabecera es lo más común, digamos. Se hace a veces a través de lo que puede ser el body o el data, digamos, el mensaje HTTP, pero bueno, de vuelta, depende un poco de la implementación. Para mí la cabecera es lo más tradicional y lo que conviene hacer.
Bien. ¿Alguna otra pregunta del público? Así vamos alcanzando. No, muy bien. ¿No? Tengo acá una de Iván que nos pregunta, top 3 de cosas para combatir el ciclo de vida de una API y cómo acatamos ese problema. O sea, cómo podemos plantearnos que el dev que dice que sí funciona no lo toquemos. Excelente, qué buena pregunta, por Dios. Bueno, el top 10 de cosas, hay mucho para hacer. Lo principal es hacer pruebas, denegar. Bueno, OWASP tiene un montón de recursos disponibles que se pueden consumir. Van a ver que hay una guía de pruebas, van a ver que hay herramientas, agregarle también lo que puede llegar a ser el Turing o el ciclo de vida de la API o el pipeline, verificaciones del tipo, bueno, estático, dinámico, las dependencias que se van a usar. Así que hay mucho. Recuerden que el OWASP Top 10 son los 10 riesgos más importantes, pero no significa que sean los únicos. Entonces, eso también hay que abrir un poco más la superficie y digamos, tener en cuenta otro tipo de cosas. Bien, esta me encantó. En un equipo de desarrollo con nula o mínima experiencia de seguridad, además de tomar una postura defensiva, ¿es necesario o posible tener también una mentalidad ofensiva? O sea, en otras palabras, pensar como atacantes. Esta la manda Sebastián. Sí, yo creo que sí. Digamos, una de las cosas que nosotros, por lo menos, me hago responsable es que los equipos de desarrollo generalmente superan a los equipos de seguridad en cualquier tipo de empresa. Entonces, en ese caso, para mí, digamos, lo ideal es ayudar a que los equipos de desarrollo piensen como atacante o piensen cómo sus aplicaciones o API, en este caso, podrían ser vulneradas por externo o gente interna. Así que sí, me parece que es lo mejor. Bien, buenísimo. Como líder de desarrollo, ¿cómo puedo comenzar a implementar seguridad en las APIs? Que nos llamen. Paso cero, así. Sí, que nos llamen. No, lo primero para mí es el entrenamiento. El entrenamiento de la gente. Entender que lo que se está haciendo es gestionando riesgos. Entonces, a la hora de gestionar riesgos, vos tenés que explicarle por qué puede llegar a suceder que alguien quiera vulnerar tu API o cuáles son aquellas características que hacen vulnerable una API. Esto es una forma de arrancar, por ejemplo. Capacitarlos en otros aspectos, porque puede estar todo muy lindo, hacemos una API súper segura, pero los secrets de GitHub y demás siguen estando disponibles en cualquier repo. Entonces, eso es algo que se ve muchísimo. Entonces, hay que ampliar y hacer un programa general sobre seguridad. Si suben secrets a los repositorios de Git, por favor, sobrescriban la historia después, porque si lo subís y después decís, ay, no, esto no iba, igual ya quedó. Sí, así que, por favor. queda disponible, exactamente. Sí. ¿Por qué es importante mantener un ciclo de vida de las APIs? Uy, Dios mío, qué bueno. Me encantan estas preguntas. Me gusta el grupo. Uno de los principales problemas que mencionaban a esto, que quedaban las APIs disponibles, ¿no? Ahí en Internet o donde sea, y terminan siendo posible de consumirlas. La gente, digamos, o los equipos, por este famoso time to market que tiene que estar disponible para ayer, entonces hace que las APIs queden ahí disponibles. Entonces, cualquiera, digamos, puede aprovechar esta desventaja o ventaja, digamos, desde el punto de vista atacante, y lo que termina haciendo es consumiendo una API que por ahí tiene menos características de seguridad, no está siendo monitoreada, entonces se relega un poco en ese sentido. Así que lo principal es eso, mantener el ciclo de vida, tener disponibilidad alta en lo que puede llegar a ser una API, saber quiénes lo van a consumir, bajo qué contratos, bajo qué protocolos y qué características también. Sí, saber también que está funcionando. O sea, tener como un mapa de todo lo que tenemos funcionando interno y externo, porque a veces uno siempre piensa que el atacante es alguien externo, pero, qué sé yo, tal vez entran por otro lado y después te atacan internamente y ahí estás frito. Totalmente. ¿Existen otros riesgos de seguridad en APIs? Aparte de los que hablamos. Sí, hay mucho más. Justo vos, Sandra, mencionabas uno. Este es el top de los 10 riesgos más importantes. Particularmente la parte de monitoreo, en el 2019 estaba en el número 9 o 10. En este 2023 se decidió sacar, porque fueron tantos, digamos, los proveedores que se dedicaron a eso, que bueno, se decidió sacar. Pero hay otros riesgos también, digamos. Por ejemplo, uno de los más comunes es cómo se van a exponer estos secretos que mencionamos anteriormente. Eso es un riesgo muy alto también, que bueno, muchas veces no se tiene en cuenta. Se desarrolla la API y se dice, bueno, de esta manera lo vamos a comunicar, pero después a la hora de establecer esa comunicación es totalmente vulnerable. O te permite, no sé, generar diferentes tipos de conectividad hacia la API. Bien. Una última pregunta, ¿alguien del público? ¿Nos llegó a ver si hay alguna mano levantada? Creo que no. A mí Qué bueno verte. me llegó por cucaracha que ayer fue tu cumpleaños. Es verdad, es verdad. ¿Nos podemos copar todos y cantar el feliz cumpleaños, por favor? Sí. Puede. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Maxi, que lo cumpla feliz. Muchas gracias. Es verdad. Así que bueno. No sé si tengo slides, si no hay. Al final de la charla hay recursos, links y demás. Hay 2 libros que para mí son claves si alguien quiere profundizar en lo que son
digamos, lo que es seguridad en APIs. Hay uno que es seguridad hacking APIs y el otro es GraphQL, digamos, que también está basado en lo que es una API. Así que si quieren, esa es mi recomendación. Los dos son, bueno, uno es del año pasado y el otro salió en marzo de este año. Súper actualizados, están buenísimos. Y los recursos de OWASP que están también ahí disponibles para que puedan consumirlos. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias por haber estado acá y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias, Maxi.